Muy bien, pues dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 17. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y pedimos al Señor que nos bendiga en esta mañana? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por poder estar aquí en esta mañana, Señor. Tú eres grande, Señor. Tu amor, Señor, es grande. Tu misericordia, Señor. Tu fidelidad, Señor. Nuevas, Señor, son cada día sobre nosotros. Padre, ahora te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor. Que tú abras tu palabra delante de nosotros y que abran nuestros corazones. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad. Señor, yo reconozco mi incapacidad y te pido que tú tomes mi mente, tomes mi corazón, tomes mis labios, que tú me unjas por medio de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con claridad y tú puedas usar esa palabra, Señor, para cumplir tu propósito, para hacer aquello que tú quieres hacer por medio de ella. Abre nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, halle buena tierra en nosotros, que dé fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues después del paréntesis que hicimos el fin de semana pasado con la visita de nuestro hermano, volvemos y retomamos nuestro estudio del libro de Hechos en este capítulo 16. Si recordáis, hace 2 semanas estuvimos viendo el capítulo 16 de Hechos y estuvimos viendo cómo en este segundo viaje de misionero de Pablo, Dios va abriendo el camino de los discípulos, Dios va abriendo el camino de Pablo y de Silas, y cómo el Espíritu Santo los va dirigiendo hasta que llegan a Macedonia para que prediquen allí el Evangelio. Y vimos cómo llegaron a Filipos, y que era la primera ciudad de Macedonia, y Macedonia ya es Europa. Así que lo que vimos en el capítulo 16 de Hechos es cómo llegó el Evangelio por primera vez a Europa. Y vimos también que la primera persona que se convierte, la primera persona que cree en el Evangelio y se convierte en Europa es una mujer llamada Lidia, a la cual Dios abre el corazón para que esté atenta a las palabras de Pablo, y entonces ella cree, y no solamente ella cree, sino que también su casa dice que cree y son bautizados. Y es allí, en la casa de Lidia, donde surge y se reúne por primera vez la iglesia en Europa.
Y luego vimos todo lo que ocurrió también en Filipos, como cuando Pablo y Silas iban a la oración, una muchacha endemoniada, poseída por un espíritu de adivinación, le sale al encuentro y cómo Pablo libera a esta muchacha echando fuera el demonio. Y luego vimos cómo son echados en la cárcel y vimos todo lo que ocurrió allí en la cárcel con el carcelero de Filipos y que finalmente Pablo y Silas tienen que salir de esa ciudad de Filipos, no sin antes dejar allí una congregación, una iglesia, una pequeña iglesia formada al menos por 2 familias. La familia de Lidia y su familia, la familia del carcelero y probablemente también por esta muchacha que había sido liberada del diablo. Y Pablo y Silas salen juntamente con Timoteo y dejan allí a Lucas para que cuide, para que pastoree, para que instruya a esa pequeña congregación que queda allí. Lo que hemos leído en el pasaje de esta mañana es cómo Pablo y Silas llegan a otras 2 ciudades de Macedonia, que es el lugar donde el Espíritu Santo les ha guiado para que vayan a predicar el Evangelio. Y lo que vemos en este pasaje es lo que ocurrió en estas 2 ciudades. Y lo que ocurrió en estas 2 ciudades, en lo que ocurrió allí encontramos 2 ejemplos que yo creo que son importantes para cada uno de nosotros. 2 ejemplos de los cuales tenemos que aprender, 2 ejemplos a seguir. Por un lado, en Tesalónica encontramos el ejemplo de Pablo y Silas en cuanto a qué es lo que tenemos que predicar, cuál debe ser nuestro mensaje y cómo tenemos que predicar ese mensaje. Y luego, por otro lado, en Berea y en las personas de ese lugar que escuchan el mensaje de Pablo, encontramos otro ejemplo. Encontramos el ejemplo de cómo tenemos que recibir la palabra del Señor. Así que, hermanos, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Estos 2 ejemplos, cómo predicar, cómo recibir la palabra. En primer lugar, el ejemplo de Pablo y Silas en Tesalónica. Así que Pablo y Silas tienen que salir de Filipos. Y cuando salen de Filipos, ellos se dirigen a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que estaba a unos 160 kilómetros de Filipos por la conocida vía Ignacia. Y Tesalónica era una ciudad importante. Era la ciudad más importante de Macedonia. Era la capital de Macedonia. Y en aquel tiempo se cree que más o menos tenía una población como de unas 200,000 personas. Entre ellas, un nutrido grupo de judíos. Así que a diferencia de Filipos, si os acordáis, que no había sinagoga, sino que los judíos se reunían en la orilla del río para orar, en Tesalónica sí que hay una sinagoga, como nos dice en el versículo 1, y dice en el versículo 2 que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y hermanos, esto es algo que ya hemos visto antes y que vamos a seguir viendo. La costumbre de Pablo era que cuando llegaba a un lugar donde el evangelio todavía no había sido predicado y por lo tanto no había una iglesia, su costumbre era el día de reposo ir a la sinagoga y comenzar su ministerio y comenzar la predicación del evangelio en ese lugar, en la sinagoga y entre los judíos. Esa era la costumbre de Pablo. Era su costumbre. Y cuando yo meditaba en esto y leía esto, me acordaba de Jesús. Y me acordaba de un pasaje de Lucas capítulo 4, versículo 16. Nos dice que cuando Jesús va a Nazaret, el lugar donde él se había criado, dice Lucas 4, 16, que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y la costumbre de Pablo era ir a la sinagoga también a predicar el evangelio. Era su costumbre. Hermanos, y todos, yo pensaba, hermanos, y aquí quiero hacer una primera aplicación, porque todos, en cierta manera, tenemos costumbres. Todos tenemos costumbres. Y hermanos, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Y hay personas que tienen malas costumbres. Y ahí podemos hacer una lista larguísima y deberíamos examinarnos también a cada uno de nosotros. Podemos hacer una lista larguísima. Hay personas que tienen la mala costumbre, por ejemplo, de quejarse por todo. Se quejan por todo. Nunca están contentos con nada, siempre están quejándose, siempre están criticando todo. Y es una costumbre, parece que no pueden evitarlo. Siempre tienen que poner un pero a todas las cosas. No sé si conocéis a alguien así, pero hay personas que tienen esa mala costumbre, la mala costumbre de quejarse por todo. Hay personas que tienen la mala costumbre de hablar mal, de hablar de una manera grosera, de continuamente decir palabrotas.
De cada tres palabras que dicen, 2 palabras son palabrotas. Y no es que ellos lo piensen, sino simplemente que les sale, es su costumbre. Están acostumbrados a hablar así y es una mala costumbre, es su mala costumbre. Hay personas que tienen la costumbre de mentir. Continuamente están diciendo mentiras. Y no tienen ningún problema en caso de una necesidad de lanzar una mentira. Y no hace falta que sea una necesidad. Aunque no sea necesario, ellos dicen mentiras. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una costumbre en su vida, como parte de su vida, continuamente están diciendo mentiras. Continuamente están engañando, incluso se engañan a ellos mismos pensando que son mejores que otros, porque son más listos que otros, cuando es todo lo contrario. Hay personas que tienen la mala costumbre, yo pensaba la mala costumbre de la ingratitud, es una mala costumbre. La mala costumbre de nunca estar agradecidos por nada, de nunca dar las gracias, como si todo lo mereciéramos. Hay personas que tienen la mala costumbre de perder el tiempo. Y pierden el tiempo en cosas que no tienen sentido y que no tienen valor. Hay personas que pasan horas y horas y horas y horas en las redes sociales sin hacer nada, simplemente curioseando, viendo lo que ha puesto uno, viendo lo que ha puesto el otro, y ahí pasa el tiempo. Y es una mala costumbre perder el tiempo, porque el tiempo es un don, es un tesoro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y están acostumbrados a eso, es su costumbre. Y son costumbres, pero no son buenas costumbres, son malas costumbres. Y hermanos, debemos desechar esas cosas. Pero también hay buenas costumbres. Dice que Jesús que acostumbraba a ir a la sinagoga los días de reposo. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar donde los días de reposo se reunían los judíos, pero sobre todo la sinagoga era un lugar de adoración y era el lugar donde se aprendía la Escritura. Y Jesús desde pequeño fue a la sinagoga a aprender, a escuchar y aprender las Escrituras. Y si había alguien que tal vez no necesitaba aprender las Escrituras, era aquel que con su aliento inspiró la Escritura. Cualquier maestro que se pusiera a enseñar en la sinagoga estaba muy por debajo de Jesús. Jesús estaba muy por encima de cualquiera que pudiera enseñar allí en la sinagoga. Sin embargo, hermanos, Jesús nunca despreció el lugar que Dios había provisto para que aprendiésemos la Escritura, para que aprendiésemos la palabra del Señor, y nunca dejó de asistir a ella. No solamente no despreció la provisión de Dios para aprender la palabra de Dios, sino que con su ejemplo nos enseñó la importancia de eso, la importancia de congregarnos, la importancia de venir a la iglesia. Jesús tenía la buena costumbre de levantarse muy temprano, cuando aún era muy oscuro, para pasar tiempo a solas con Dios. Eran buenas costumbres. Y hermanos, necesitamos examinar nuestra vida, necesitamos mirar nuestra vida, qué costumbres tal vez hay en nuestra vida que tenemos que desechar. Y necesitamos examinar nuestra vida y establecer, implantar buenas costumbres. La costumbre de venir los domingos a la iglesia, de reunirnos para escuchar la palabra del Señor y que eso sea una prioridad. La costumbre de escuchar la voz de Dios cada día a través de su palabra. La costumbre, hermanos, de cada día buscar a Dios y hablar con Dios en oración. Porque son regalos que Dios nos ha provisto, hermanos. Y tenemos que implantar esas buenas costumbres que producen fruto, buen fruto para nuestra vida. Pasar horas delante de la televisión o delante de las redes sociales no va a producir nada, no va a producir ningún tipo de fortalecimiento ni alimento espiritual. No hay alimento espiritual ahí. Pero en la palabra del Señor, en pasar tiempo con el Señor, ahí somos fortalecidos y somos bendecidos por Dios. Así que, hermanos, necesitamos escoger lo bueno y desechar lo malo, acostumbrarnos al bien y no al mal, establecer buenas costumbres. Pablo acostumbraba a esto, a cuando llegaba a un lugar, el primer lugar donde iba era a la sinagoga y allí predicaba el evangelio. Y algunos dicen que tal vez no era buena costumbre porque él fue llamado a los gentiles y no a los judíos. Otros dicen que era una buena estrategia. En cualquier caso era lo que Dios había puesto en su corazón y él tenía esa estrategia, él tenía esa forma. En primer lugar iba a los judíos
a la sinagoga, donde no solamente había judíos, sino muchos gentiles que estaban buscando al Señor. Y allí comenzaba el ministerio, allí comenzaba a predicar la palabra del Señor. Y entonces dice que Pablo va allí y dice, por 3 días de reposo discutió con ellos. Y esta palabra discutió es una palabra que a nosotros nos suena a ¿qué? Nos suena a enfrentamiento, ¿no? Nos suena a conflicto, ¿no? Que ahí hay un conflicto, un enfrentamiento. Pero si vamos al original griego, la palabra, en el original la palabra dialogó, de donde viene nuestra palabra en castellano, dialogar. Así que la idea más bien es que Pablo allí durante 3 semanas está dialogando con ellos a través de preguntas y respuestas. Ahí surge una conversación, surge un debate. Y durante 3 semanas él está debatiendo a través de preguntas y respuestas y dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por 3 semanas, hermanos, durante 3 días de reposo, Pablo discutió con ellos. ¿Y cómo lo hizo? Dice que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que 2 cosas. En primer lugar, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Era una necesidad. ¿Os acordáis? Hace unas semanas hablamos acerca, hay cosas importantes, hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas necesarias. Lo importante debe estar por encima de lo urgente, pero lo necesario está incluso más por encima de lo importante, porque es una necesidad, es algo que necesitamos sí o sí. Y Pablo decía, era necesario, y dice 2 cosas. En primer lugar, que el Cristo padeciese. Y cuando Pablo está hablando aquí de padecer, está hablando literalmente de la muerte de Cristo, de la muerte del Mesías. Era necesario que el Cristo muriese. Era necesaria la cruz. La cruz era necesario. Y dice que debatía con los judíos de Tesalónica sobre este tema. ¿Por qué? Porque los judíos, la idea que tenían del Mesías, del Cristo, era de un Mesías glorioso. De un Mesías que vendría venciendo y para vencer, de un Mesías que iba a someter a todos sus enemigos, de un Mesías que iba a liberar a su pueblo, que iba a restaurar el reino de David y que iba a reinar por siempre, por los siglos de los siglos. Así que para ellos, como Pablo dice en 1 Corintios, la cruz era un tropezadero. La cruz era un escándalo. Un Cristo crucificado para ellos era un escándalo. La idea de un Mesías sufriente, de un Mesías que muere, sencillamente era algo que no entraba en la mente de un judío. ¿Por qué? Porque los judíos habían ignorado de una manera selectiva la Escritura, el Antiguo Testamento. Porque cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca del Mesías, y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, por un lado encontramos pasajes que hablan de un Mesías reinante. Pasajes como 2 Samuel capítulo 7, como el Salmo 2, pasajes como Zacarías 14, nos hablan acerca de un Mesías que iba a venir y cuyo reino no iba a tener fin, que iba a someter a sus enemigos bajo sus pies y que iba a reinar sobre toda la tierra. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos pasajes que nos hablan acerca de ese Mesías como un Mesías sufriente, un Mesías que muere. Pasajes como Isaías 53, como el Salmo 22, como Daniel 9, como Zacarías 13, son pasajes que nos hablan acerca de esto. Nos hablan acerca de un Mesías que iba a sufrir, que iba a padecer y que iba a morir. Son 2 conceptos muy diferentes del Mesías. Y lo que nos estaba hablando es acerca de la venida del Mesías, pero lo que no sabían ellos es que la venida del Mesías iba a producir en 2 etapas. Una primera etapa en la cual él iba a venir como siervo para morir, para sufrir, para liberar a su pueblo, pero no del Imperio Romano, sino de sus pecados. Y otra segunda venida en la cual va a venir para reinar. Para reinar. ¿Qué ocurre? Que tenían todos esos pasajes en el Antiguo Testamento, pero no podían ver que entre una venida, entre una cosa y otra había una distancia al menos de 2000 años. No lo podían ver. Entonces, ¿qué hacían? Como no podían compaginar estas 2 ideas del Mesías, lo que hicieron es que fueron selectivos.
y seleccionaron una serie de pasajes que hablaban acerca del Mesías, los que más les gustaban. ¿Cuáles son los que más nos gustan? De un Mesías que triunfa, de un Mesías que está sobre sus enemigos, de un Mesías que libera, que reina por siempre, que reina sobre toda la tierra. Y todos esos pasajes los cogieron, pero ignoraron de una manera selectiva todos los pasajes que hablan acerca del sufrimiento, del padecimiento y de la muerte del Mesías. Pero Pablo allí en Tesalónica comienza con esto, comienza a declarar y a exponer que era necesario que el Cristo, que el Mesías padeciese. Y comienza a hacerlo por medio de las Escrituras, por medio de todos esos pasajes que estaban en el Antiguo Testamento, pero que de manera selectiva los judíos habían ignorado. La muerte del Cristo, la muerte del Mesías era necesaria. Cristo tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir el Cristo? ¿Por qué tenía que morir el Mesías? Porque soy un pecador. Porque yo soy un pecador. Así que lo primero que Pablo está haciendo allí en Tesalónica y lo primero que les está enseñando era su necesidad. Lo primero que pone Pablo de manifiesto en su predicación es nuestra necesidad. Pablo predicaba un evangelio en base a la necesidad, no en base al beneficio personal. A veces predicamos un evangelio en base al beneficio personal. Ven a Cristo y va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser feliz. Ven a Cristo y va a tener una vida abundante. Ven a Cristo y tu vida va a ser... Y es verdad que con Cristo nuestra vida es mejor. No porque no tengamos problemas, sino porque le tenemos a Él. Pero eso no es la manera de predicar el evangelio. No tenemos que venir a Cristo para que nos vaya mejor. Tenemos que venir a Cristo porque hay una necesidad personal. Porque sin Cristo estamos condenados. Porque sin Cristo no hay salvación. Y es lo que Pablo hace. Todos somos pecadores. Y no hay justo ni hay uno, dice la palabra del Señor. Y tú puedes poner mil excusas. Y puedes decir que sí, que bueno, que has hecho cosas malas o que eres pecador. Y puedes poner mil excusas y puedes echar la culpa a otros o a circunstancias. Puedes decir, bueno, pero es que yo me crié en unas circunstancias difíciles, o no he tenido una educación como tal vez han tenido otros, o he tenido unos padres ausentes. Puedes poner mil excusas, pero en realidad, la realidad es que el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. El problema está dentro de nosotros. El problema está en nuestro corazón. El problema es que tenemos un corazón corrompido e inclinado al pecado. Y lo que necesitamos es un cambio en nuestro corazón. No un cambio de las cosas que están a nuestro alrededor. Es un cambio en nuestro corazón. ¿Sabes por qué la sociedad y por qué el mundo no cambia? Porque intenta cambiar desde fuera con normas, con no sé. Pero el problema está dentro. El cambio tiene que producirse dentro, en el corazón del hombre. Y ese cambio luego trasciende hacia afuera. Entonces, hermanos, somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que pague el precio de nuestro pecado. Alguien que muera en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y para eso vino Jesús. Para eso vino Cristo. Él vino como un Salvador sin pecado para morir por nuestro pecado. Y era necesario que padeciese, era necesaria la cruz. Y eso es lo primero que hace Pablo. Lo primero que hace Pablo es poner la cruz por delante. Esto era necesario. Era necesario que el Cristo padeciese. Lo segundo que dice Pablo que era necesario es que resucitase de los muertos. No solamente que padeciese, sino que resucitase. La resurrección es importante. ¿Por qué? Porque la resurrección, hermanos, es la prueba de que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado por el Padre. Si Jesús hubiera muerto y no resucitado, eso significaría que Jesús probablemente tenía pecado y tenía que morir por su propio pecado. Pero por cuanto no tenía pecado, la muerte no pudo retenerlo. Y Él resucitó, se levantó de la tumba. Y esa es la prueba de que su sacrificio, el pago por nuestros pecados, ha sido aceptado por el Padre. Hermanos, un Mesías muerto no nos sirve. No nos sirve, pero nuestro Mesías vino, murió y resucitó. Amén. Gloria al Señor. Murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación delante de Dios. Así que lo primero que exponía Pablo por medio de las Escrituras era que era necesario que el Cristo padeciese y que el Cristo resucitase de los muertos.
Y una vez que había establecido eso, lo segundo era, y que Jesús, a quien yo os anuncio, ese es el Cristo. Es el Cristo. Fíjate que Pablo no dice, era el Cristo, hablando en pasado. Es el Cristo. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Porque el Cristo es el Cristo resucitado. El mensaje de Pablo es Jesús. Y lo que Pablo predicaba es a Cristo. Y ese es, hermanos, el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Si tú quieres predicar el Evangelio y si queremos predicar el Evangelio, tenemos que predicar ¿a quién? A Jesús. Si no predicamos a Jesús, si no hablamos de Jesús, de quién es Él, si no hablamos de su muerte y si no hablamos de su resurrección, no estamos predicando el Evangelio. Estamos haciendo cualquier cosa, pero no estamos predicando el Evangelio. Tú hablas con una persona y hablas de Dios, y puedes hablar de Dios, y puedes hablar de la Biblia, puedes hablar de si Dios existe, si no existe, si hay pruebas, si no hay pruebas. Puedes tirarte horas, pero si no hablas de Jesús, si no hablas de la cruz, si no hablas de su resurrección, no has predicado el Evangelio. El Evangelio es Jesús. ¿Amén? Amén. Así que, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿Qué aprendemos del ejemplo de Pablo? Bueno, hermanos, yo aprendo algunas cosas y creo que tenemos que aprender algunas cosas. En primer lugar, que Pablo no se predicaba a sí mismo. A veces tenemos la tendencia de predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hay gente que se predica a sí mismo. Pablo no se predicaba a sí mismo. Pablo no enseñaba lo que le parecía. No exponía su opinión, no traía su propia enseñanza. Pablo predicaba a Cristo y Pablo predicaba la Escritura. Pablo predicaba la palabra. Y hermanos, no exponemos opiniones. No tenemos que exponer opiniones. Exponemos la palabra. Exponemos la Escritura, la palabra de Dios. La autoridad de Pablo no estaba en tener una opinión más o menos estructurada, o en tener una mayor o una menor elocuencia. La autoridad de Pablo estaba en la Escritura. La autoridad de Pablo estaba en que lo que decía, en que lo que enseñaba estaba establecido en la Escritura y él podía mostrar. Esto no es lo que lo digo, no es que lo digo yo, esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Podía mostrarlo en la Escritura. Hermanos, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros hablemos con las personas, no se trata de intercambiar opiniones. No se trata de que tú les des su opinión. Porque si se trata de intercambiar opiniones, ahí estamos a un mismo nivel. Él tiene su opinión, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, y me parece muy bien que tú opines eso, yo opino otra cosa, al contrario. Cuando hacemos eso, estamos al mismo nivel. Pero cuando lo que hacemos es enseñar lo que la Biblia dice, y además podemos mostrarlo, nos estamos elevando sobre una autoridad mayor. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice en su palabra. Y tú puedes creerlo o no creerlo, puedes aceptarlo o lo puedes rechazar, pero ahí está, es lo que Dios dice, no es lo que yo digo. Esa es la realidad. Ahí está. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, no llevamos nuestro propio mensaje. Nuestro llamado es a llevar al mundo el mensaje de Dios y el mensaje que está establecido en su palabra. El mensaje del Evangelio. Y hermanos, no estamos autorizados ni a modificar, ni a alterar, ni a suavizar ese mensaje para que a la gente lo pueda recibir mejor, para que a la gente le sea más aceptable. A muchos no les va a gustar el mensaje y muchos lo van a rechazar. Pero nuestra misión, nuestro objetivo no es que a la gente le guste el mensaje. Nuestro objetivo es predicar el mensaje, es darle el mensaje de Dios con fidelidad. ¿Amén? Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Eso es lo que Pablo hizo. Pablo exponía por medio de las Escrituras y anunciaba dos cosas: que el Cristo era necesario que muriese y resucitase y que Jesús era el Cristo. ¿Cuál fue el resultado? El pasaje nos dice que ocurrieron dos cosas como resultado de la predicación de Pablo durante esas 3 semanas. Versículo 4 dice que algunos de ellos, ¿qué ellos? De los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, es decir, gentiles que buscaban a Dios con un corazón sincero, gran número, y mujeres nobles, y esta palabra noble habla acerca de personas de una posición social, de buena posición social, de una alta posición social, dice mujeres nobles, no pocas. Es decir, es una manera de decir muchas mujeres nobles, ¿no? Ese fue el primer resultado de la predicación de Pablo. Hubo un buen número
de personas que creyeron el Evangelio y que fueron salvas y que se unieron a ellos, que se unieron a la iglesia. Y hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Jesús y predicamos el Evangelio fielmente, tenemos que creer que Dios va a abrir los corazones de las personas para que crean, y tenemos que creer que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio en sí mismo tiene poder. Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Tenemos que creer, hermanos, que cuando predicamos a Cristo y no a nosotros mismos, cuando exponemos fielmente el Evangelio, el Señor Jesucristo es glorificado. Y cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo siempre obra, siempre se mueve, siempre actúa cuando Cristo es glorificado. Y Cristo es glorificado cuando predicamos fielmente el Evangelio y cuando exaltamos el nombre del Señor a través de nuestra predicación. Tenemos que creer, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio, no estamos exponiendo nuestra palabra, estamos transmitiendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. No es tu palabra, es la palabra de Dios la que imparte vida espiritual en las personas. ¿Os acordáis? En Ezequiel 37, cuando Dios lleva al profeta a un valle de huesos muertos muy secos, muchos cadáveres, huesos ya secos. Y Dios le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice: tú lo sabes, Dios. ¿Y qué dice Dios? Profetiza, di la palabra. Y entonces sale la palabra, no la palabra de Ezequiel, sino la palabra de Dios a través de Ezequiel. Y entonces los huesos comienzan a cubrirse de carne y de tendones. Y entonces el Espíritu Santo viene y comienza a obrar y trae vida donde hay muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma, tiene la capacidad de dar vida en sí misma. ¿Os acordáis en Juan capítulo 11? Lázaro 4 días muerto, ya huele. Y Jesús dice: quitar la piedra. Y dice: Señor, si ya huele, si ya se está pudriendo el cadáver, quitar la piedra. Y entonces Jesús habla, Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Y la palabra de Jesús, la palabra de Dios entra en ese lugar de muerte y produce vida. Y el que estaba muerto se levanta y sale. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese poder no está en ningún hombre, no está en nuestros pensamientos, no está en ninguna filosofía. Ese poder está solo en la palabra de Dios. Y tenemos que creer que cuando predicamos la palabra de Dios, allí donde hay muerte, allí donde hay personas que están muertos espiritualmente por su pecado, esa palabra va a producir vida. El Espíritu Santo va a usar esa palabra para traer nueva vida en las personas. Amén. Así que versículos 5 y 7 dice que entonces ocurre algo. Los judíos que no creían teniéndose los tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Cuando predicamos fielmente el Evangelio van a ocurrir estas dos cosas que ocurren. En primer lugar, va a haber gente que va a creer, va a haber gente que va a ser salva por la predicación del Evangelio, pero también se va a levantar oposición. Va a haber gente que se va a molestar, que se va a ofender, que se va a enfadar. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es ofensivo para el pecador. El mensaje del Evangelio es ofensivo para el pecador. Porque cuando tú y yo predicamos el Evangelio y vivimos el Evangelio, estamos llevando y estamos siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Estamos siendo luz como Cristo fue luz cuando caminó en este mundo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 3 que esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque la luz lo que hace es que alumbra en la oscuridad, y cuando la luz alumbra pone al descubierto todas las cosas. Pone al descubierto todo el desorden que hay en nuestra vida, toda la suciedad. Mira, tú vas a tu casa y tienes la luz apagada y no ves nada. Pero enciendes y entonces ves los cacharros de la cocina, las migajas de pan, ves todo desordenado, ves si hay una mancha en el suelo, lo ves todo. La luz muestra todo. Y la luz muestra
el desorden en la vida. La luz muestra el pecado y no nos gusta. No nos gusta que nos muestren el pecado. No nos gusta que alumbren y señalen nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Porque amamos el pecado. Nos gusta el pecado. Amamos nuestro pecado. Y en ese sentido, hermanos, el Evangelio, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir, es ofensivo, va a ofender. Va a haber muchas personas que cuando tú predicas el Evangelio se van a ofender y se van a enfadar contigo. La pregunta es, ¿hasta qué punto me tiene que preocupar a mí, te tiene que preocupar a ti que las personas se ofendan, que la gente se ofenda? Yo creo que nos tiene que preocupar si las personas se ofenden por nuestra falta de amor, por nuestra falta de consideración, por nuestra falta de respeto, por nuestra falta de tacto. Si es por eso, nos tiene que preocupar que la gente se ofenda. Pero que la gente se ofenda por el mensaje que llevamos, hermano, no nos tiene que preocupar eso. No nos tiene que preocupar que la gente se ofenda por el mensaje que estamos transmitiendo. Y si pensamos bien, hermanos, la gente realmente continuamente está ofendiendo a Dios con su pecado. Y parece que eso no le importa a nadie. Pero sí nos importa que si predicamos el Evangelio la gente se ofenda o que la gente se incomode. No nos tiene que preocupar eso. Me estás ofendiendo con lo que me estás diciendo. Mira, te estoy amando con lo que te estoy diciendo. Porque te estoy diciendo la verdad que necesitas escuchar. Necesitas escuchar esa verdad en tu vida. Si la verdad te ofende, pues no está ocurriendo otra cosa que lo que Jesús dijo. Que el mundo se iba a ofender y que el mundo nos iba a aborrecer por causa del Evangelio y por causa de ser luz. Así que, por un lado hay personas que creen, por otro lado hay personas que se ofenden y que van a poner oposición a que el Evangelio siga siendo predicado. Ahora, ¿cuál era la acusación que estos hombres hacían contra los apóstoles? Mira, versículo 6, estos hombres no encontraron a Pablo y Silas, no estaban en ese lugar, así que sacaron a Jasón, que era el dueño de la casa donde Pablo y Silas estaban morando, y algunos discípulos lo llevaron ante las autoridades, y la acusación, fíjate, era esta: estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. ¿Es verdad? Es verdad, hermanos. En cierta manera es verdad, porque donde llega el Evangelio trastorna. Donde llega el Evangelio trastorna, revoluciona. Porque el Evangelio tiene poder para transformar. El Evangelio es un poder transformador. Perdón, de una historia que escuchaba hace tiempo. Una vez un misionero le preguntó a un chino y le dijo: ¿has escuchado alguna vez el Evangelio? Y este hombre le dijo: no, pero he visto el Evangelio. ¿Cómo? Dice: conozco a un hombre que era el terror del pueblo, que era un adicto al opio y era más peligroso que una fiera salvaje. Pero ahora ha sido cambiado, ha sido transformado. Es amable, es dulce en el trato y ya no es esclavo del opio. ¿Por qué? Porque el Evangelio se ve. El Evangelio no solamente se oye, el Evangelio se tiene que ver en una vida transformada. Donde llega el Evangelio transforma las vidas. El Evangelio es transformador. Pablo experimentó esa transformación. Pablo fue cambiado de un perseguidor de la iglesia a un siervo de Jesucristo. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio transforma las familias. El Evangelio puede transformar una ciudad, puede transformar un país. El Evangelio tiene un poder transformador porque transforma el corazón. Transforma, como hemos dicho antes, de dentro hacia fuera. Y hermanos, en cierta manera nosotros tenemos que ser trastornadores del mundo. Tenemos que llevar este mensaje que trastorna, que transforma, porque este mundo necesita ser transformado y solamente Cristo y solamente el poder del Evangelio puede transformar este mundo. Así que lo primero que dicen, estos que trastornan el mundo han llegado aquí. Lo segundo que dice el versículo 17, dice: los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta palabra otro en el original griego es la palabra heteros, que significa otro, pero otro diferente. No es como en Juan, capítulo 14,
Cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Hablando del Espíritu. Este otro es la palabra alos, que significa otro igual, de la misma naturaleza, exactamente igual. Pero aquí es heteros, es otro rey, pero es un rey totalmente diferente. Jesús no es como el César. Jesús es rey, pero es un rey totalmente diferente, muy diferente. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores, Él es el creador y el dueño de todas las cosas. No es un rey, es el rey ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Es el rey ante el cual el César confesará es el Señor. Él es el rey. Él es el Señor. Y dice, y estos contravienen los decretos de César. Esa es la acusación. Y es verdad que el cristianismo enseñaba y mostraba a Jesús como el rey soberano, como el rey que está sobre todos y sobre todo. Pero el cristianismo también llamaba, y nos llama, y la palabra del Señor nos enseña a respetar a las autoridades y a cumplir la ley. Y esa era la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4, apuntarlo si queréis leerlo. Y también en Tito capítulo 3, versículo 1, donde Pablo le dice a Tito que está en Creta, le dice, recuérdales a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. El cristiano está llamado a respetar las autoridades y a cumplir la ley. No debe haber un mejor ciudadano que un creyente. Un cristiano tiene que cumplir la ley, tiene que respetar las autoridades. Ahora, ¿qué ocurre si cumplir la ley del hombre implica quebrantar la ley de Dios? Pues ahí entonces tenemos que hacer y decir, como dijo Pedro al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero fíjate, lo acusan de una cosa y lo acusan con mentira, porque es verdad que ellos proclamaban a Jesús como rey, pero no contravenían los decretos de César, no eran malos ciudadanos, no estaban levantando una sedición, no querían levantar una revuelta contra el imperio romano. Y dice que, versículo 9 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y aquí Pablo y Silas llegan a otro lugar, llegan a Berea. Berea estaba como a unos 75 kilómetros de Tesalónica y dice que ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. Y uno ve esto y dice, Pablo, vamos a ver, Pablo, estás saliendo de Tesalónica por causa de los judíos. Y ahora llegas allí y de nuevo lo primero que haces es ir a los judíos. Y si nosotros vemos la historia de Hechos hasta ese lugar, hasta ese momento, y vemos, por ejemplo, el primer viaje misionero de Pablo, nos damos cuenta de que Pablo enfrentó mucha oposición de los judíos. Cuando llegan a Chipre, la primera oposición es de un falso profeta llamado Bar Jesús, que era judío. Luego de Chipre se van a Antioquía de Pisidia y dice en Hechos capítulo 13, versículo 45, que viendo los judíos la muchedumbre de las personas que se reunieron allí en la sinagoga para escuchar a Pablo y a Bernabé, tenían celos, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y más adelante dice que esos mismos judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de Antioquía. Y llegan a Iconio. Y en Iconio dice que los judíos de allí que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra Pablo y Silas, contra los hermanos. Así que fueron obligados a huir de Iconio y llegaron a Listra. Y cuando llegan a Listra, dice que estando allí en Listra, Hechos capítulo 14 y 19, vinieron judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y cogieron a Pedro y lo apedrearon. Y lo dejaron allí como muerto. Y ahora, de nuevo, por causa de los judíos, tiene que salir de Tesalónica y llega a Berea. ¿Y qué hace Pablo? Lo primero que hace es ir a los judíos y la sinagoga. Y uno piensa y dice, Pablo, pero bueno, Pablo, ¿qué estás haciendo, hombre? Cambia la estrategia un poco. Deja a los judíos tranquilos. No te va bien con los judíos. Te va mucho mejor con los gentiles.
Vete a los gentiles directamente. ¿Para qué te vas a los judíos? Pero Pablo no hace eso. Pablo lo primero que hace es otra vez ir a los judíos. ¿Y qué es lo que yo veo aquí también como un ejemplo para nuestras vidas en Pablo y Silas? Lo que yo veo es que eran valientes. Eran hombres valientes. No rehuían el peligro. Eran valientes. Y tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio. Tenemos que ser valientes para predicar. Dice 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos hombres eran valientes. Pero ¿sobre qué estaba fundada su valentía? Yo pensaba ¿cuál era la fuente de esa valentía? ¿Por qué eran tan valientes? Y yo veía, hermanos, y yo creo que esa valentía, en primer lugar, estaba fundada sobre el amor. Sobre el amor. Sobre el amor que Pablo tenía primero por Cristo. Pablo estaba enamorado de Cristo. Cuando tú estás enamorado de una persona, solamente estás pensando en esa persona y solamente quieres hablar de esa persona. No podía dejar de hablar de Jesús. Estaba enamorado de Cristo. Tenía amor por Cristo y eso le llevaba a predicar a Cristo. Pero no solamente amor por Cristo, sino amor por su pueblo, amor por los suyos, amor por los judíos. Y eso le impulsaba, sí, sé que me van a tratar mal, sé que no me van a comprender, sé que me van a rechazar, pero no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de predicar. Y llegaba allí y hablaba y predicaba y les enseñaba e insistía, porque el amor no es cobarde, hermanos, el amor es valiente. El amor nos lleva a hablar, a procurar lo mejor para el otro, aunque el otro nos rechace. Hermanos, pienso que a veces no predicamos el Evangelio como debiéramos predicarlo y con la frecuencia que debiéramos predicarlo por una falta de amor. Y debemos examinar nuestro amor por el Señor y nuestro amor por las almas. Pero no solamente por el amor, yo creo que la valentía de Pablo estaba fundada por el amor y también por la fe, por la confianza que Pablo tenía en Dios. Dice MacArthur que la clave del valor es confiar en el poder soberano y en el cuidado de Dios y depender de su fuerza. Pablo tenía fe. Fe en la protección, en el cuidado de Dios, de que si él hacía lo que Dios le pedía, Dios se iba a encargar de todas las cosas, Dios le iba a proteger. Y tal vez tenía que sufrir, pero Dios lo iba a sostener, Dios lo iba a levantar y Dios iba a llevar fruto a pesar del sufrimiento. Y en tercer lugar, la esperanza. Y esa yo creo que es la tercera clave de la valentía de Pablo. Tenía esperanza en Dios, tenía esperanza en que la palabra iba a producir su fruto. Tenía esperanza en que las personas, algunos iban a creer, algunos el Espíritu Santo iba a abrir sus corazones y iban a creer. Hermanos, necesitamos estas tres cosas, porque si no tenemos amor, si no tenemos fe en Dios, si no tenemos esperanza, difícilmente vamos a predicar el Evangelio. Y a veces creo que a lo mejor no predicamos lo que debiéramos predicar y no nos atrevemos a predicar y hablarles a otros porque no amamos como debiéramos amar, no tenemos fe o la fe que tendríamos que tener en el Señor y no tenemos esperanza, no esperamos que la gente crea. Pero tenemos que tener amor, fe y esperanza y eso nos va a llevar a ser valientes, arrojados. Necesitamos ser valientes. Así que Pablo llega y de nuevo a los judíos, pero dice el versículo 11 que estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y esta palabra noble no es la misma palabra que en el versículo 4, cuando dice que eran mujeres nobles de rango social. No es la misma palabra, es una palabra diferente. Esta nobleza de los judíos de Berea era una nobleza que tenía que ver con el corazón. Era una nobleza de corazón. Era personas más sencillas, más abiertas de corazón. Y esa nobleza de estos judíos de Berea se manifestaba en dos cosas. Una, dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y dos, dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hermanos, en estos judíos de Berea encontramos un ejemplo también para cada uno de nosotros acerca de cómo tenemos que recibir la palabra. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra? Y hermanos, no tenemos que recibir la palabra tragándonos todo lo que escuchamos. Tenemos la responsabilidad de discernir y de examinar si lo que se nos está enseñando es cierto o no. Si lo que se nos está predicando o nos está enseñando desde el púlpito concuerda o no concuerda con la Escritura.
concuerda o no concuerda con lo que enseña la Biblia. Hermanos, en Tesalónica vemos la responsabilidad de los que predican. Y la responsabilidad que tenemos de no predicarnos a nosotros, sino de predicar a Jesús. Y de no predicar nuestro pensamiento, sino predicar en base a la Escritura y con la autoridad de la Escritura. Esa es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor es predicar a Cristo y predicar bíblicamente. Que lo que yo diga desde aquí no es un pensamiento que de repente a mí me ha llegado, sino que está basado en la Escritura y con la autoridad de la Escritura. Y cualquier persona que se sube en un púlpito tiene esa responsabilidad. Pero en Berea encontramos la responsabilidad de la iglesia, de todos. ¿Y cuál es la responsabilidad que todos tenemos? La de escudriñar cada día la Escritura para ver si lo que se nos enseña realmente está en la Escritura, tiene una base sólida en la Escritura o no. Esa es nuestra responsabilidad. Porque hay muchos líderes, muchos pastores por ahí que enseñan cosas extrañas, cosas raras, cosas que no están en la Biblia, incluso peor todavía, cosas que son contrarias a la Biblia. Hay doctrinas muy raras por ahí y están ahí, están al alcance de todos, están en internet y podemos verlo. Hermanos, pero por cada predicador o por cada pastor o supuesto pastor que enseña una doctrina rara, hay 100 o 1000 personas que están escuchándole y cada uno tiene su responsabilidad. Esa persona tendrá que dar responsabilidades por lo que enseña, pero tú tienes la responsabilidad de examinar a la luz de la Escritura si lo que ese hombre está diciendo es verdad o no, si es bíblico o no es bíblico, y si no lo es, recházalo, no escuchen más. No escuchen más a esa persona. Cada uno tiene su responsabilidad. Y estos judíos de Berea hacían dos cosas, hermanos. Dos cosas que nosotros también tenemos que hacer. Dice que recibían la palabra con solicitud y escudriñaban la palabra cada día. Y la pregunta que yo me hacía y que os hago a vosotros es, ¿qué es más difícil? ¿Cuál de las dos cosas que hacían estas personas es más difícil? Lo más difícil para mí es la primera. Recibir la palabra con solicitud, sin prejuicios. Porque escudriñar la Biblia es relativamente fácil. Todos tenemos una Biblia. Y todos podemos coger y leer nuestras Biblias y ver lo que las personas nos están diciendo y ver y decir, a ver, sí, es correcto, está aquí, es verdad, esto es lo que la palabra del Señor enseña, sí o no. Todos podemos hacer eso. Pero recibir la palabra con solicitud, eso es otra cosa. Eso es diferente. Abrir nuestro corazón, abrazar esa palabra, aplicar esa palabra y que esa palabra lleve fruto para la gloria de Dios en nuestra vida, eso es otro asunto. Y eso es lo realmente difícil, hermanos, y eso es lo realmente importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Ahí es donde nosotros queremos llegar. No solamente examinar y decir, a ver, esta palabra es verdad, es correcta, es sana doctrinalmente o no es sana doctrinalmente. Si nosotros al final determinamos que es una palabra sana, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, pero luego no la recibimos, la desechamos, ¿de qué nos sirve? Si estos hombres de Berea hubieran escudriñado la Escritura y hubieran dicho, oye, pues sí es verdad lo que está diciendo Pablo, es verdad que el Mesías tenía que morir, es verdad que el Mesías tenía que resucitar, es verdad que Jesús es el Mesías. Y corroboran bíblicamente que lo que Pablo está diciendo es verdad, pero luego no lo creen, no lo reciben y no lo aplican en su vida, no habrían sido salvos. Estos hombres fueron salvos porque escudriñaron la Escritura, vieron que era verdad la enseñanza de Pablo, vieron que era verdad el mensaje del Evangelio y recibieron, abrazaron el Evangelio, pusieron su fe en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Cristo para salvación. Y hermanos, se trata de eso. No te enfoques solamente en escudriñar, tenemos que escudriñar, tenemos que establecer lo que es la verdad conforme a la Escritura. Pero hermanos, nos quedamos muy cortos si solamente hacemos eso. Hay muchas personas que son doctrinalmente muy correctos en su mente, pero en su corazón son absolutamente fríos. Y tú mira, hoy cuánto sabe este hombre, es que ves lo que sabe de la Biblia, es que tiene una doctrina correcta, sabe, te dice los pasajes, pero luego ves su vida y dices, no aplica nada. Hermanos, tenemos que aplicar
conocer la verdad, pero tenemos que aplicar la verdad en obediencia. Tenemos que obedecer la verdad de Dios. Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Estoy terminando, hermanos. El resultado, versículo 12, es que así que creyeron muchos de ellos. ¿Veis? Cuando la palabra se predica, va a haber gente que va a creer. Muchos de ellos y mujeres griegas sin distinción y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y hermanos, este es un patrón que vemos continuamente. Cuando el evangelio es predicado, cuando las personas creen en el Señor y son salvas, cuando el reino de Dios se extiende, se levanta oposición, porque el diablo no se va a estar quieto. El diablo no va a estar contento con que la gente se salve, se va a levantar oposición y va a usar a personas para oponerse al evangelio y para oponerse a ti, a tu vida. Va a levantar oposición, se levanta oposición. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí con la iglesia que había nacido también allí en Berea para instruirla, para pastorearla, para darles instrucciones. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo viniesen a Pablo lo antes posible, salieron. Y aquí llegamos al final del pasaje. Hermanos, antes de pasar a la palabra a compartir el pan y el vino, ¿qué podemos sacar de todo esto? Hemos dicho un montón de cosas. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué nos podemos llevar a nuestras casas para meditar durante esta semana y aplicarlo a nuestra vida? Hermano, pues llévate lo que el Señor te haya hablado. Porque seguro que el Señor en algo te ha hablado. Llévate lo que el Señor te ha hablado. No lo dejes aquí. Abraza esa palabra. Llévatela a casa. Medita en ella. Y aplica lo que el Señor te haya hablado en esta mañana. Hermanos, en esta mañana hemos visto dos ejemplos a seguir. Dos ejemplos de los cuales tenemos que aprender. En primer lugar, el ejemplo de Pablo y de Silas. Como un hombre que predicaba a Cristo. No se predicaba a sí mismo. Él no hablaba, es que yo soy, es que yo estuve. No. Él no se ponía por delante. Y mira que Pablo tenía de qué presumir. Pero él no hablaba de sí mismo. Él hablaba de Cristo. Predicaba a Cristo. Y enseñaba en base a la Escritura y con la autoridad de la Escritura. Hermanos, no hablemos de nosotros, no hablemos de fábulas y tonterías. Hablemos de la palabra. Pongamos la autoridad de la palabra por delante. Mira, no es mi opinión, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Lo puedes creer o no, lo puedes recibir o no, pero aquí está. Yo quiero dártelo. En segundo lugar, el ejemplo de los de Berea. Personas que no solamente escudriñaban. Hermanos, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia. Si no conoces la Biblia, te van a engañar por todas partes. Te van a decir que es cuando no es. Y te van a decir que no es cuando es. Y te lo vas a creer. Tenemos que ser responsables de leer nuestras Biblias cada día, de escudriñar la palabra del Señor. Pero no solamente eso, hermanos. Tenemos que ser como los de Berea, personas que reciben la palabra del Señor. Que reciben esa palabra. Que lo reciben con solicitud. Y que la obediencia. Y con obediencia, hermanos, no solamente oidores, sino hacedores. Si solamente somos oidores, tenemos que obedecer. Tenemos que dejarnos guiar. Y hemos hablado de buenas costumbres. Al principio hemos hablado de costumbres, de la costumbre de Pablo, ¿os acordáis? De buenas y malas costumbres. Ojalá que podamos aplicar a nuestra vida y establecer en nuestra vida estas buenas costumbres. La costumbre de hablarles de Jesús a otros y la costumbre de escudriñar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.